Atención comunidad de Soy Impacto Real. Este 15 de noviembre a las 9 de la mañana hora de Ciudad de México, 10 de la mañana hora de Bogotá, Lima, Panamá, Miami, voy a dar un webinar especial 100% gratuito a través de Zoom, donde vamos a hablar de temas claves como marca personal, liderazgo y mentalidad de impacto. El link de acceso lo compartiré en mi comunidad de Soy Impacto Real en WhatsApp, así que si aún no estás adentro, este es el momento de unirte. Será un entrenamiento práctico, directo y diseñado para quienes quieren crecer de verdad. Nos vemos ahí. Bienvenidos a un episodio más de Soy Impacto Real, el podcast Conversaciones de Impacto. Hoy con 3 invitadas espectaculares que nos van a hablar de un tema que te va a encantar. Gracias por conectarte. Nos vemos en el episodio. Hola, bienvenidos. Mi nombre es John Mejía. Hoy en Conversaciones de Impacto con 3 invitadas especiales con el tema de desarrollo. Un tema que es muy importante para todos aquellos que queremos lograr metas, para todos aquellos que queremos tener un impacto real. Bienvenidas. Gracias. Hola, Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que nos están viendo, que nos estén escuchando, las conozcan a ustedes. Entonces, por favor, presentes. Empezamos con Liliana, empezamos contigo. Sí, muchísimas gracias, John, y a todas por este espacio. Mi nombre es Liliana Torella, yo soy psicólogo y senior coach, me especializo en liderazgo consciente y cambio y acompaño a líderes y dueños de negocio para que puedan generar procesos de crecimiento y transformación a nivel individual y organizacional, con la idea de que expandan su mayor grandeza y de esa manera pues puedan también conectar de una forma más auténtica con sus equipos y sus procesos. Excelente, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Silvia, vamos gracias contigo. A ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Silvia Rojas. Yo soy licenciada en Cultura Física y Deportes. Tengo maestría en Nutrición Deportiva, pero me he formado mucho en el área de liderazgo y crecimiento personal, porque la vida me ha llevado a través de este camino para poder crear empresas, para poder ayudar sobre todo a mujeres que batallan con esa parte de su físico y que les cuesta mucho crear nuevos hábitos en su vida. Esas son con las mujeres con las que yo trabajo. Gracias. Excelente, excelente. Y vamos contigo. La última, pero no quiere decir que sea la menos importante. Mira. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara Aguiar y yo soy una coach que te ayuda a pasar de la crisis al crecimiento. ¿Y cómo lo hago? Yo te ayudo a descubrir cuáles son tus fortalezas, a gestionar tus emociones y a empezar a liderar tu propia vida para poder lograr lo que te propones. Esas son las cosas en las que yo ayudo a las mujeres específicamente. Me encanta. Y sobre todo me encanta que tenemos diferentes perspectivas y podemos atacar, si se puede decir, el tema del día de hoy, desarrollo, de diferentes perspectivas, ya sea de la parte, me encantó eso, de la parte física, de la parte de liderazgo o la parte de coaching, la parte de las emociones que son tan importantes. Cuando yo digo desarrollo, ¿qué viene a mente? ¿Qué es lo que esa imagen o qué es lo que ustedes piensan cuando yo digo desarrollo? Proceso, definitivamente. Proceso. En mi caso se ve igual, o sea, como un proceso, porque es lo que he vivido personalmente, o sea, y tiene que ser intencional, como bien nos lo dicen en Maxwell Leadership, porque si tú no buscas ese crecimiento, no va a pasar, o sea, tú vas a seguir con la vida que tienes y nada, no va a haber cambios que te van a sacar de donde estás, que en mi caso fue la base para moverme de un punto A a un punto B. Perfecto. Y Liliana, desarrollo. Yo lo veo como un rompecabezas, John, donde es necesario que confluyan distintas partes que todas son importantes para que se pueda dar este proceso del cual estaba hablando Silvia y también Sara. Sara mencionaba el punto A al punto B y me encanta. En esa parte, para cumplir metas, hay que tener un proceso, un desarrollo de esas metas, crecimiento personal, nuestro propio liderazgo, desarrollo de disciplina. ¿Cómo se ve en cada uno de ustedes? O sea, personalmente, una historia para que la gente que nos está escuchando o nos está viendo se pueda identificar con ustedes. De pronto una historia personal o una historia profesional donde ustedes nos pueden dar un ejemplo de lo que es ese proceso de desarrollo.
Mira, John. Claro, mira. Dale, Adelante. Sara, dale. Ok, para mí, en mi vida, obviamente el proceso fue un tema de salud importante. Llegó un cáncer a mi vida y fue el detonante de empezar a buscar respuestas a preguntas que en ese momento obviamente no habían, pero dos cosas que me impactaron, que cambiaron y hacen lo que soy ahora, es uno, el impacto de las emociones en la salud, y dos, cómo tener mejores hábitos para vivir en bienestar. Entonces, estas dos cosas mezcladas son los fundamentos de lo que yo hago hoy en día. Gracias. A mí una de las cosas que me impactó mucho a nivel de lo que he hecho por mucho tiempo es ver esta diferencia, John, entre desarrollo y crecimiento. Y creo que lo que decía Silvia era muy importante en la palabra intencional. Yo trabajé muchos años en corporaciones y veía que algunos equipos y algunos líderes lograban resultados, ¿sí? Y se planteaban metas y lograban resultados en esas metas. Sin embargo, aunque crecían sus números, aunque crecía el profit, aunque crecía incluso en algunos momentos la motivación del equipo de manera temporal, el equipo no crecía porque el desarrollo estaba más vinculado, o por lo menos así lo veo yo, con esas capacidades y habilidades que se tienen que ir de adentro hacia afuera gestando, ¿sí? Entonces, muchas veces teníamos líderes que fomentaban el crecimiento de los equipos, pero que no sabían cómo acompañar el desarrollo de los equipos y de sus colaboradores. Y ahí siento que aprendí, en mi caso, algo muy importante, y fue cuando decidí que yo quería liderar de otra manera, que yo quería llevar una forma distinta al trabajo que hacía, porque quería justamente que fuese un proceso de desarrollo consciente, un proceso de desarrollo creado, un proceso de desarrollo que fuese inclusivo para el líder y para el equipo. Me encanta, me encanta. Buenísimo, se me hace súper importante esa letra, consciente, esa palabrita, consciente. A mí una cosa que me movió es una vez que leí en un libro una frase que me decía, la única persona que puede venir a salvarte es la versión tuya que está cansada de que se repita la misma situación. Y es cuando yo entendí que yo era la única que podía sacarme del problema en el que vivía. Yo viví por más de 20 años con trastornos de alimentación y yo siempre buscando la ayuda externa y que otros me salvaran y que me curara por aquí, por allá, o sea, ya sabes, clínicas, centros de rehabilitación, AA, bla, 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 bla. Pero ese era mi problema, que yo buscaba que alguien viniera a salvarme y cuando yo entendí que yo era la única persona que podía sacarme de ahí y me hice responsable, fue cuando empecé a buscar este crecimiento, este desarrollo, este cambio de mentalidad. Y es cuando llegó a mi vida pues la certificación y la verdad es que ha sido un parteaguas en toda mi historia. Pues tengo poquito que entré a ella, poquito más de un año, pero yo siento que ha sido un cambio radical y ha sido pues como abrir los ojos a la conciencia. Y eso es lo que yo intento hacer con las mujeres que llegan a mi vida porque viven en esa atadura todo el tiempo, queriendo que alguien les dé la dieta perfecta, el entrenamiento perfecto, que seas la mejor coach, el mejor nutriólogo y no, o sea, realmente nosotros somos los responsables. Entonces, eso es lo que puedo contarte un poquito. Pero me imagino que nos puedes compartir la dieta perfecta y el entrenamiento perfecto. ¿Cómo lo tienes que compartir? Estamos en línea. Algo que a mí me ayudó muchísimo y me ayuda y me sigue ayudando en el desarrollo y escuchándolos a ustedes es la creación de la identidad. O sea, más que crear una identidad es reconocer la identidad, mi propia identidad, conocerme a mí mismo para poder conocer fortalezas, debilidades, conocer mi propósito, mis valores, mi misión, conocerme a mí mismo. Y a partir de que me conozco, empiezo a desarrollarme, ¿cierto? Y eso me ayuda a generar la identidad. Si yo tengo una identidad de una persona que no es capaz de hablar en público, lógicamente no me voy a desarrollar para hablar en público. Así me pongan bajo presión y no lo quiera hacer. Si no tengo la identidad, si no me veo como tal persona, es muy difícil. Ahora, en ese proceso de identidad, y esta pregunta es para ti, Sara, porque al estar el tema que tú manejas, el tema de las emociones, sí, creo que tiene que ver mucho también con esa identidad, porque si yo no
emocionalmente no me siento capaz, no me veo con las fortalezas, me juzgo, ¿sí? Tengo sentimientos, una emoción o sea, el sentimiento es una emoción alargada, llamémoslo así, ¿cierto? Pero mis sentimientos y los sentimientos de la otra persona no me dejan crecer y es una identidad en la que me estoy comparando. ¿Cuál es la importancia de las emociones en el proceso del desarrollo? Eh, las emociones, como su nombre lo dice, emotion, son energía en movimiento, es lo que nos ayuda a empezar a movernos. Sin embargo, las emociones tienen diferentes energías, hay unas que son hacia afuera y hay otras que son de manera interna. ¿Okay? Hay personas que tenemos una identidad, de nuestra identidad empezamos a tomar de lo que pasa a nuestro alrededor, pero llega un momento en el que tenemos que empezar a cuestionar esa identidad, porque tú lo ponías en un ejemplo, una persona que tal vez no se ve o le han dicho eres malo para hablar en público, pero que tal vez tiene esa intención de ser comunicador, tiene ese deseo y puede ser un buen comunicador, necesita cuestionar esos mensajes y esas emociones y esos estados anímicos que se van prolongando por escuchar esos mensajes alrededor. El proceso de identidad requiere mucho tiempo de ir hacia adentro, de autoconciencia, y eso requiere tiempo, y eso es un proceso y es un desarrollo. El punto es que a veces nosotros vemos el proceso y lo queremos rápido, sobre todo en esta época que todo es o microondas, pero muchas veces los procesos son súper lentos. Por ejemplo, el bambú puede estar 7 años debajo de tierra y tú no ves nada, pero cuando empieza a crecer 20 centímetros por día. Otro ejemplo que a mí me gusta usar mucho, la palma del aceite. Tú duras casi 20 años invirtiéndole en siembra, en mantener el cultivo, 20 años donde tú pones, pero no ves el resultado. Entonces, cuando empezamos a quitarnos la metodología microondas y nos damos cuenta que descubrir quién somos requiere sentarnos, autoconciencia y cuestionar todo lo que somos, lo que nos han dicho, podemos tener esperanza, porque rompemos un huevo y tenemos libertad de ser quienes somos. Así que, y empezar a descubrir, ¿no? Y vamos a encontrar, en el camino vamos a encontrar gente, coaches, mentores, material, programas. El mundo está lleno de información y de gente que nos puede apoyar, pero llega un momento en el que, tal vez como decía Silvia, necesitas llegar a ese momento de choque donde te das cuenta que eres tú quien va a salir a pelear por ti. Buenísimo. Liliana, tú mencionabas ahorita la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Para mí eso ha sido fundamental porque yo, digamos que parte del trabajo que hago es apoyar en estos procesos de crisis vitales, ¿no? Que vivimos los seres humanos. Nosotros somos, por ser seres vivos, somos seres holotrópicos, es decir, somos seres que nos orientamos al crecimiento, nos orientamos a la luz en condiciones adecuadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces queremos o creemos que el proceso de crecimiento es igual al proceso de desarrollo, es decir, un niño de 2 años debería hacer lo mismo que otro niño de 2 años. Y pues no, hay procesos que son, digámoslo así, similares, pero que el desarrollo, como va a depender muchísimo de esas variables de estimulación, de esas variables de acompañamiento, de las propias capacidades, pues va a marcar un antes y un después para cada persona que puede ser distinto. Entonces, conocerte, como decía Sara, es súper importante y también hacerte de la mano de buenos mentores, ¿sí? Porque a veces vemos que bajo condiciones similares, personas que han recibido la estimulación adecuada en los procesos pueden extender su potencial de manera mucho más, vamos a decirlo así, más ágil y más expansiva que otras personas que tienen las mismas cualidades, probablemente el mismo potencial, pero que no se han visto retados o desafiados por condiciones externas que le ayudan a estirarse, ¿no? Entonces, el proceso de desarrollo yo lo veo como un proceso de multifactores, mientras que el proceso de crecimiento es un proceso orgánico, ¿sí? O sea, va a pasar en algún momento que tengamos una edad, va a pasar en algún momento que llegue una determinada época en nuestras vidas, va a pasar en algún momento que si empezaste a estudiar, pues nada, terminaste la carrera y se cierra el ciclo, pero eso no significa que durante el crecimiento tú hayas desarrollado la madurez
para poder aprender lo que ese crecimiento te viene a dar en ese momento de vida. Okay. Entonces, crecimiento no es automático, es intencional y es previo al desarrollo. Ajá. Porque si voy creciendo, voy viendo más opciones que me llevan a ser más intencional, a desarrollarme más. Entonces, hay que tener ese crecimiento intencional para poder desarrollarme, para poder conocerme y conocer mis fortalezas, mis debilidades y apuntar eso hacia un desarrollo de convertirme en mi mejor versión. Claro, o sea, no sé si te has dado cuenta, John, cómo hay personas que tienen, no sé, 30 años, 40 años de edad y tú los ves y tú dices, esta persona no se ha desarrollado, esta persona no ha, y ha crecido. O sea, uno no puede decir que esa persona no ha crecido en edad, ha crecido en experiencia, ha crecido en sus relaciones, pero internamente te das cuenta que esa persona no se conoce, no ha hecho, no ha aprovechado sus fortalezas, no ha trabajado sus gaps. Entonces ahí no podemos ver que hay desarrollo. Y hay gente que decide, ojo, decide y a veces consciente o inconscientemente que no se quiere desarrollar, que se quiere quedar ahí, que quiere seguir con los patrones y los esquemas con los cuales veía la vida hace 10 o 15 años. Y sigue su vida y son 80 años y tú lo ves igual que cuando tenía 40, igual que cuando tenía 20, con la misma manera de pensar, con la misma manera de manejar sus emociones. Ahí el desarrollo pues no ha sido elegido y no ha sido trabajado. Buenísimo. Ahorita, Silvia, tú mencionabas el cambio de mentalidad y ese cambio de mentalidad precisamente que te llevó a desarrollarte. Entonces, si hablamos del crecimiento intencional que nos lleva al desarrollo, en ese medio, en ese proceso de desarrollo, entonces es cuando trabajamos la mentalidad. ¿Qué tan importante es tener la mentalidad correcta para lograr esas metas, para lograr un desarrollo óptimo? Uy, yo creo que súper importante y es el tema que más me gusta trabajar con estas mujeres porque pues la mente es la que domina todo, o sea, los pensamientos, lo que piensas es lo que eres. Entonces, muchas de ellas me topo con personas de que no, es que yo soy floja, no, es que yo soy gordita, no, es que yo siempre he sido gordita, o sea, bye. Le digo, bye, jamás vas a poder salirte de... Tienes que cambiar primero tu mente y entender tu mente, cómo funciona. Yo hasta que entendí cómo funciona mi mente y cómo funcionan los hábitos y que tengo neuroplasticidad fue cuando dije, yo puedo sacarme de aquí, o sea, no puede ser que yo tenga que seguir viviendo tantos años con una mentalidad igual. Y fue cuando busqué opciones, pues, pero en la mente está todo, tus pensamientos, todo lo que crees, lo creas. Entonces, ahí es donde está todo. Me encanta. A mí me gustaría agregar aquí que la mentalidad es como los rieles de un tren, de tu vida. Los rieles. Tu tren va por esos rieles. Tu vida va por encima. Es lo que guía tu vida. Mira que esto que estamos hablando está presente en todo, en todo. Yo estoy trabajando con un equipo, haciendo entrenamiento, es un equipo de ventas y estamos haciendo un entrenamiento de ventas, pero yo los estoy llevando en un entrenamiento donde ellos se están conociendo. Llevamos 3 o 4 semanas haciendo el entrenamiento, son 12 semanas de entrenamiento y yo empecé primero con mentalidad, con propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y la gente me miraba así, o sea, usted está aquí para enseñarnos a vender. Sí, pero ¿cuál es su propósito? No, pues es que yo quiero hacer esto y yo ayudo a esto. Y no. El propósito, componer ese propósito, conocerse y componer ese propósito tiene claves. O sea, en el propósito se va a mostrar, eso es parte de tu marca personal, es parte de tus valores, parte de todo. Y en el propósito se resume todo y tú tienes que tener tu propósito muy consciente. Nosotros estamos ahorita aquí hablando de crecimiento. Todos queremos crecer, aunque no somos intencionales con ese crecimiento, ¿cierto? Todos queremos vivir mejor, todos queremos ser flacos, felices y ricos. O sea, hello, ¿sí? Pero no, muy pocos somos intencionales. Ahí viene el desarrollo, ¿cierto? Entonces viene ese desarrollo de las habilidades, de los conocimientos que tengo que obtener. Y como mencionabas ahorita, esa mentalidad que está presente todo el tiempo, ¿sí? Porque si no, el desarrollo, si yo empiezo con una mentalidad que no es la correcta, ese desarrollo no me va a llevar a la meta que quiero lograr, a mi destino.
La mentalidad tiene que ser correcta, o sea, esa es una fortaleza que tenemos también que se va forjando a la par, en paralelo a ese desarrollo. Entonces, trabajando con este equipo de ventas, lo más difícil fue cambiar esa programación que todos tenemos en el momento de desarrollarnos, en el momento de por qué voy a crecer. O sea, si yo quiero alcanzar la meta de ser rico, feliz y flaco, pero ¿por qué me voy a desarrollar? Y era lo que tú decías ahorita, Liliana, que hay gente que prefiere no crecer y quedarse quietos ahí en una zona de confort, llamémoslo, pero sigue viendo los toros desde la barrera con el deseo de crecer. ¿Cómo educamos a las personas? ¿Qué les podemos decir a las personas para que comiencen ese desarrollo, ese cambio de mentalidad, que tengan mucha más claridad para establecer un propósito, su identidad y poder lograr sus metas? ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Sí, yo creo, tomando un poco lo que tú dices, John, que fíjate, una cosa que a mí me parece importante es que no nos educan para crecer intencionalmente, nos educan para responder al fracaso, es decir, nos educan para que cuando algo malo te pase, cuando lo hagas mal, cuando te equivoques, haz esto, esto, esto y esto. Entonces, vamos perdiendo, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo el miedo a fracasar, porque es como que asumimos que pues nos vamos a equivocar, pero no nos enseñan que también crecer tiene unos miedos. Entonces, una de las cosas que yo hago de manera intencional es trabajar justamente con esos miedos a la grandeza, con esos miedos al crecimiento, porque cuando crecemos y decidimos ser flacos, felices y ricos, resulta que nuestra identidad se va a ver tocada, ¿sí? O sea, si yo no porque quiera algo bueno, sé sostener eso en mi vida. Entonces, cuando yo, por ejemplo, pasé de ser, entre comillas, la mujer casada, madre de 2 hijos, ejecutiva, y pasé a crecer y entonces me convertí en emprendedora y en empresaria, mi identidad cambió. Cuando me divorcié, mi identidad cambió y estaba creciendo, ¿sí? Pero eso tuve que trabajar mucho los miedos a perder la identidad, el miedo a perder la seguridad, porque a veces cuando decimos, wow, yo tengo esto que ya conozco, ya yo sé cómo manejarlo, pero te toca crecer, te toca entrar en algo nuevo, te toca aprender algo diferente, tú dices, no, pero ¿por qué? Si imagínate, si no me va bien. Entonces, también perder el miedo a la seguridad. Y el tercer miedo importante cuando crecemos es el miedo a la libertad. Parece mentira, todos queremos, como tú dices, tener la libertad de nuestro tiempo, tener libertad del dinero, y luego que lo tenemos, decimos, wow, ¿y ahora qué? Hay gente que no sabe qué haría si tuviera dinero, John, porque no tiene claro ese propósito que tú decías antes, porque va en la vida logrando cosas, pero no sabe para qué las quiere, no sabe en qué y cómo las va a proyectar. Entonces, ahí trabajar los miedos a la grandeza creo que son importantes. A mí me ha servido como base para ayudar a las personas a que puedan romper esos límites, romper esas barreras y puedan enfrentarse mejor a ellos mismos, porque nos da mucho miedo enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Entrar y conocernos y decidir, tomar decisiones distintas de vida. Yo voy a pedirle al equipo que le ponga a este episodio, que le cambie el título de desarrollo de impacto real, a que le cambie el título cómo ser flaco, feliz y rico. Millonario. Creo que vas a batir récord de followers, sí. Viral. Viral. Se vuelve viral con ese título. Sara, tú tienes ese grupo de personas que quieres ayudar a crecer, a desarrollarse. ¿Qué le dirías tú a ellos para que empiecen a establecer esos pasos, esos escalones, esos pinitos para empezarse a desarrollar más fuertes? A mí algo que me ha ayudado mucho es algo que decía Liliana, cuando tú trabajas con personas que ves que crecen pero que no se desarrollan, generalmente ir a mirar su mundo emocional, porque muy probablemente hay algún estancamiento en alguna etapa de desarrollo emocional que no necesariamente coinciden con las etapas vitales. Pero poder revisar aquí es muy importante, porque a veces tratamos con adultos bebés, a veces tratamos con adultos niños, y realmente para alcanzar la vida necesitamos ser adultos. Por esa razón tenemos muchos fracasos en los matrimonios, porque a veces nos casamos entre bebés niños y adultos bebés, y realmente
cosas como el trabajo, como el matrimonio, como el ser emprendedor requiere que tú veas la vida desde una perspectiva de adulto, desde la parte emocional. Lo ves en cómo enfrentas la vida y cómo resuelves problemas. ¿Se puede ser adulto y adulto niño a la vez? O sea, cambiando. Puedes tener algunos rasgos, pero si tú estás comprometido y eres intencional en tu desarrollo, tú vas a ir ensayando estas etapas o alcanzando y logrando estas etapas que quedaron por cubrir. No, porque si mi esposa a veces me dice que soy muy niño, entonces no sé si voy a decirle que escuche este episodio. Toca ir más profundo. Oh, buenísimo, buenísimo. Y qué bueno que de verdad yo quiero que, Silvia, tú trabajas en la parte física, trabajas en la parte de liderazgo. Yo he conocido a muchos entrenadores físicos que por fuera se ven muy bien, hombres y mujeres, pero por dentro les falta ese desarrollo, esa parte de trabajo de emociones, les falta esa intencionalidad. Y es precisamente porque trabajan más por fuera que por dentro. En el proceso que tú estás haciendo, estás llevando a las personas a trabajar en su mentalidad, en su desarrollo por dentro. ¿Qué le dirías a esas personas? ¿O qué le dices tú a tus clientes cuando estás trabajando con ellos? Precisamente lo mismo, para que puedan establecer esos pasos, esos escalones. Sí, yo comencé a trabajar así porque la verdad es que me cansé de tener tantos clientes que iban un mes y ya no regresaban al siguiente. Nomás iban por su dieta, la hacían 2-3 días y ya no volvían al siguiente mes. Y dije, no, es que tiene que haber una manera donde ellos entiendan que, como decías al principio, tiene que haber un cambio de identidad completo para que ellos en su mente ya se vean unas personas disciplinadas, que comen bien, que les conviene hacer hábitos. Y lo que decía ahorita Liliana y Sara se me hace súper interesante porque yo encontré esa identidad desde que me hice consciente de quién era yo, de qué creía yo, de cuáles eran mis valores y a partir de ahí empezar a trabajar en lo que yo quería, en los hábitos que me convenían y es lo que intento trabajar con mi gente. Tengo un centro de entrenamiento y la verdad es que la inspiración ha sido base para tener una cartera buena de clientes porque me ven que no me rajo a la primera, que entreno duro, que soy disciplinada, que a las 5 de la mañana estoy ahí, que subo mis platos porque como bien. Entonces la gente dice, no, pues es que pues ella no está jugando a que es entrenadora o no está jugando a que se le vea el músculo, o sea, ella está jugando a ser disciplinada y que su vida sea congruente con ello. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver con la conciencia. Una vez que la determinas quién eres, cuáles son tus valores, qué quieres, por qué los quieres, empezar a ser congruente con todo eso y a trabajar y a trabajar. Y eso es lo que hago con estas personas. Me encanta, me encanta. Yo quiero que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, conecten con ustedes, que la sigan en Instagram, en Facebook, que conecten con ustedes. ¿Dónde las personas pueden encontrar más información? Liliana, ¿dónde te pueden encontrar a ti? A mí me pueden encontrar en mi página web www.lilianatorella.com y en redes sociales a través de mi marca personal @psiquecoaching en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, donde pues allí van a tener información siempre actualizada de todos estos temas de autoliderazgo, de liderazgo de otros, de coaching. Allí pues con mucho gusto puedo compartir también. Buenísimo. Silvia, ¿cómo conectan contigo? En Instagram y Facebook encuéntrenme como Sil Rojas, coach de bienestar. Así estoy, facilito. Excelente. Y Sara, ¿cómo conectan contigo? sarablaze.com, www.sarablaze.co. Buenísimo, buenísimo. Importante que las sigan, conecten con ellas. Hemos hablado de diferentes facetas desde la parte de mentalidad, la parte de emoción, la parte de los miedos, que son temas que generalmente no hablamos cuando queremos alcanzar metas. Es más, yo trabajando con personas, hemos hablado de qué decirle a esa gente para desarrollarlos. Hemos hablado de cómo llevar a las personas a desarrollarlos. Pero muchas veces, y me ha pasado, me encuentro con la persona que me dice, pero eso es usted que lleva haciéndolo tiempo, eso es usted que se le da a usted, es que usted sí puede hablar en público. Yo no hablaba en público, a mí me daba pavor hablar en público. Sí, a mí me ponían un micrófono y el micrófono iba abajo y todo el mundo haciéndome señales que me lo subiera, pero entonces si me lo subía mucho, a mí me daba pavor hablar en público. Y ahorita, pues ahorita no espero que hay que hacer esto, ¿en dónde? Llámame, yo voy. Sí, pero es un cambio que tomó tiempo.
¿Qué le responden ustedes a las personas cuando les dicen, no, eso es usted, eso yo no puedo, no me veo? Sé que tiene que ver mucho con la identidad que ya lo hablamos, sé que tiene que ver con los miedos que ya lo hablamos, pero ¿qué le responderían ustedes a esas personas? Yo, por ejemplo, que comencé como ellos. O sea, realmente yo también comencé desde abajo, comencé sin saber nada, comencé descoordinada y con un desorden alimenticio, como les digo, que era difícil controlar mi cabeza, pero se puede, porque es cuando empiezas a hacer el trabajo que empiezas a ir avanzando y vas viendo tus logros y esos logros te van motivando para que sigas haciendo nuevos cambios y nuevos hábitos. Entonces, que todos empezamos así. Solamente es, como decía Liliana, enfrentar los miedos y darle con todo y miedo hasta que ese miedo lo brincas. Porque una vez me dijeron, ¿sabes qué hay detrás del miedo? Y yo, no sé. Nada, lo brincas y no pasa nada. Ya lo brincaste, ya estuvo. Entonces, pues me atreví a hacer más cosas y así es como he ido creciendo y desarrollándome. Sí, yo siempre le pregunto a las personas cuando dicen no, pero es que tú no, pero es que esto no, pero es que lo otro, yo le digo, oye, si quieres, si te vas a dar permiso para crecer, ven conmigo y date 8 semanas, yo no te pido más, date 8 semanas, empieza el proceso y déjate acompañar, o sea, ten la humildad porque a veces no podemos hacerlo solos, John, y personas no cambian personas, pero sí podemos inspirar a otras personas, como lo vimos en la certificación recientemente. Cuando tú escuchas, ves esa congruencia de la que hablaba Silvia, sí. Cuando tú escuchas y ves esto, dices, oye, ¿por qué yo no? Entonces, una persona que se está preguntando todavía por qué yo no, lo primero que yo hago es decirle, ¿estás listo para decirte que sí? Porque si no te dices que sí, no pasa nada. Si te sigues preguntando lo que me falta, lo que no tengo, desde la comparación, lo que viene es el sufrimiento. Entonces aquí lo que sí para mí es importante es, a veces no lo tenemos por razones, digamos, personales, no estamos en el momento de crecer, no todos los momentos son momentos para desarrollarnos. Yo creo que también eso es parte de nuestro autoconocimiento. Hay momentos en que son momentos para estabilizar, hay momentos en que son momentos para correr, y hay momentos en que son momentos para darnos el tiempo de hacer procesos. Por eso es que yo no creo mucho en la gente que estudia y hace 1000 cosas y se llena de información, pero no va al campo a practicar, ¿no? Yo creo que hay que ir y sí, aprender la técnica, aprender nuevas cosas, llenarte de información de los mejores, inspirarte, pero salir al campo a practicar, darte los golpes que te tienes que dar, como en cualquier juego. Yo creo que en el juego de la vida es así. Empezar a ver cómo juegan los otros el juego, aprender de los mejores y en ese momento, pues, entonces decir, bueno, ¿qué tan lejos estoy? ¿Qué tan cerca estoy? ¿Cuántos goles soy capaz de meter o no en este momento de desarrollo? Entonces, yo les digo, vengan a mi programa 8 semanas y después de ahí hablamos. Si no, nada, te devuelvo tu dinero, pero es que yo tengo tanta confianza en la capacidad del ser humano para crecer y para mejorar, o sea, confío tanto en el potencial del ser humano, he visto tantos cambios que yo le apuesto todavía, pero eso sí, a la gente que dice que sí, a la gente que está todavía pegada en el no puedo, yo le digo, te refiero a alguien que puede trabajar primero esto, pero no te voy a poder acompañar a crecer hasta que no decidas que quieres hacerlo, como decían hace un ratito, o sea, que tiene que haber ese impulso dentro de ti para que después con ese impulso dentro de ti, los demás podamos hacer algo contigo. Buenísimo. Sara, ¿tú qué le dirías, qué agregarías ahí? Yo lo que le digo a las personas es que en ningún lugar del mundo hay una reunión de expertos para querer ayudarte, que es tu responsabilidad pararte, luchar por tu vida y que si estás listo, al igual que dice Liliana y al igual que dice Silvia, estoy aquí para ayudarte a descubrir quién eres, a ayudarte a gestionar tus emociones y descubrir tu potencial de liderazgo para que pases de las crisis al crecimiento y al desarrollo en tu vida personal. Me encanta. Aquí hay varias palabras que hemos repetido varias veces, esta motivación, esta inspiración. Definitivamente somos personas que inspiramos a otros a lograr metas, ya sea porque tenemos testimonios o porque somos ese testimonio, como
como Sara, como Silvia, ¿cierto? Somos ese testimonio, así empecé yo. Ahora, el inspiración es lo que viene de afuera, motivación es de adentro, es lo que nosotros tenemos para lograr eso. Y me he dado cuenta que muchas personas en este proceso de desarrollo, la falta de motivación es porque no tienen claro el norte, la brújula, hacia dónde van a llegar. Esa claridad, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Antes de que cerremos el episodio del día de hoy, yo quiero que ustedes me regalen ya sea una frase o 3 puntos claves o algo que le pueden ayudar a las personas para que tengan claridad y se motiven a comenzar ese proceso de desarrollo. Bueno, en mi caso, yo trabajo con una metodología de transformación que se llama AMAR, así como dice Arjona, en verbo, no en sustantivo, ¿sí? Y que está compuesta de un acróstico con 4 pilares fundamentales para ese momento de crecimiento, y justamente uno de los pilares es la motivación, John. Entonces, A de ambición, M de motivación, A de acción consciente y R de responsabilidad. Entonces, lo que yo le digo siempre, o mi mantra, que lo uso para mí, lo uso para otros, es que cuando tu capacidad de amar así en grande, con esas 4 pilares, es mayor al miedo que tienes a lograr lo que quieres, te atreves. Pero hay que amar de nuevo, hay que amarse, amar lo que quieres, tener eso puesto allí. Cuando uno le tiene amor realmente a algo o a alguien, John, esa motivación sale, pero de una, no hace falta hacer mucho. Cuando no te tienes el amor suficiente para poder crecer o no tienes el amor suficiente por esa meta que quieres lograr, pues va a ser más difícil porque te va a faltar ambición, que es la capacidad de ver más grande, te va a faltar motivación o te van a faltar las acciones conscientes y poderosas, o no vas a ser capaz de hacerte responsable. Entonces, para mí se necesita amar mucho y cada vez más eso que somos, eso que hacemos. Excelente, gracias y gracias por aceptar la invitación y compartir todo lo que compartiste hoy. Ha sido un gusto. Bueno, pues en mi caso yo siempre los invito a buscar su porqué más profundo. O sea, en mi caso, como te digo, siempre vienen por problemas de descontrol con la comida. Y les digo, siempre debe haber un porqué más grande que solamente quiero bajar 10 kilos o quiero verme bien en un jean. O sea, sí son porqués importantes, pero siempre hay uno más profundo. Una vez una clienta me dijo, ¿sabes por qué lo voy a hacer? Porque cuando me siento a jugar con mi nieta, ya no puedo levantarme y no quiero volver a verme en esa situación. O sea, yo quiero ser esa abuela que juega con ellos y los levanta y los trae para allá y para... No, una abuela que se sentó y encalló y ya no se volvió a parar. Entonces, debe haber un porqué muy profundo que nos mueva a todos. En mi caso, fue ayudar a las personas que están desesperadas cuando tienen un problema con su alimentación. Ese es mi porqué más profundo, porque yo no podía encontrar la salida por mucho tiempo. Entonces, darles claridad y darles luz es lo que a mí me mueve a hacer lo que hago. Y la frase que yo la llevo así como estandarte y que la escuché de una mentora es: siempre hay un camino si estás comprometido. Entonces, eso es lo que me mueve todo el tiempo. Gracias por compartir y por aceptar la invitación del día de hoy. A ti, John. Bueno, en mi caso, yo apoyo a las personas con un proceso de 3 fases. La primera es descubrir quién eres, básicamente, proceso de autodescubrimiento. La segunda, aceptar quién eres y gestionar tu mundo, especialmente el emocional. Y la tercera, que es activar tu desarrollo, tu liderazgo personal y tu propósito. Y la frase con la que a mí me encanta llevar a las personas es que siempre va el proceso en 3 fases: ser, hacer y tener. Para poder tener, tengo que primero ser, y para hacer, tengo que primero ser. Me encanta. Gracias por compartir y gracias por aceptar la invitación. Creo que este ha sido uno de los episodios donde hemos hablado de muchos temas, pero todos centrados intencionalmente a llevar a las personas de como dijiste al principio, de un punto A a un punto B. Me encanta. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, a hacerse vulnerable y compartir con las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Y tú que estás ahí al otro lado de la cámara o del otro lado del speaker, recuerda suscribirte o comparte este mensaje con alguien que quiera, que necesite escuchar esto de cómo desarrollarse, cómo crecer. Compártelo, dale un like y recuerda,
el próximo episodio vamos a tener 3 invitados más como los del día de hoy que nos traen muchísimo, muchísimo valor para que nosotros recibamos ese valor y lo podamos duplicar, se lo podamos dar a otras personas. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en el próximo.